Ya, ahora sí. Ya, muchachos, lo último que vimos era un poco de HTML, ¿cierto? Y bueno, empezamos a revisar algunas características y hoy vamos a ver un poco de lo que es formulario, ¿ya? Y viendo los formularios vamos a pasar inmediatamente también a lo que es el trabajo con Servlet, para empezar a trabajar ya lo que es programación, ¿sí? Ya, ¿qué pasó? Ya. Bueno, como digo, esa versión ya la tenías instalada desde antes, ¿cierto? Ya tienes que instalar la versión que les dejé que está en la intranet, de hecho, creo que está en la intranet, pero es la versión que tenemos en el Teams, ¿ya? Mira, acá en el Teams, en el canal general, si miras arriba donde dice archivos, ya, acá está el NetBeans 8.2 y su JDK. Sí, ya, era como les había dicho antes, porque las versiones que tenían no eran una versión full de NetBeans. ¿Ya? Ya, bien. Bueno, retomando entonces, estuvimos trabajando lo que era un poco de HTML, ¿cierto? Ya miren, vamos a crear ahora un nuevo proyecto, ¿ya? Que va a ser en Java Web Application, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a trabajar. ¿Ya? A esta le vamos a poner, bueno, le vamos a poner acá AP31D, ¿cierto? Esa es su sección. Formulario. ¿Ya? Bueno, obviamente trabajando lo que es Glassfish, ¿cierto? No vamos a trabajar ningún framework. ¿Ya? Y acá, bueno, ¿qué es lo que teníamos acá? Teníamos un poco de código de HTML, ¿cierto? ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, bro. Ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ver una etiqueta que no habíamos visto en algún momento, que esta etiqueta se va a llamar form, ¿ya? Que es la etiqueta de formulario, ¿ya? Sí, dentro de esta etiqueta nosotros vamos a empezar a trabajar con inputs, ya que nos sirven para enviar datos, ya, no para procesarlos, claro está. Nosotros vamos a enviar datos y estos datos los podemos enviar, punto uno, comunicarlos con diferentes páginas, o también lo podemos enviar para que sean revisados por código interno o que sean por code behind, ¿cierto? ¿Ya? Code behind quiere decir que es el código posterior, el código que está atrás, que es lo que nosotros vamos a programar en los servlets. ¿Ya? Por ejemplo, miren, aquí vamos a agregar un input, ¿ya? Y los inputs tienen propiedades, ¿ya? Por ejemplo, tiene el type, que va a ser el tipo de texto que nosotros vamos a agregar. ¿Ya? Por ejemplo, acá le vamos a agregar el type, va a ser text, que es el tipo base de input, ¿ya? Le podemos agregar un ID, que va a ser un nombre identificador. Por ejemplo, le vamos a poner nom, de nombre, y le vamos a poner un name, que ahora, lo ideal es que el ID y el name tengan el mismo nombre, ¿ya? Por ejemplo, acá le vamos a poner nom también, ¿ya? Y miren, ¿qué es lo que vamos a tener? Le vamos a agregar acá al ladito un salto de línea y vamos a ejecutar. ¿Ya? A ver, lo abrí en Internet Explorer. Bien, si se dan cuenta, ahí tenemos un cuadro de texto. ¿Ya? Vamos a ir ejecutando acá en Firefox. Ya. Ahora, miren, nosotros podemos agregar un value, ¿ya? Que el value, por ejemplo, acá podríamos agregar un agregue nombre, ¿cierto? Ya, miren, si ejecutamos, vamos a tener ahí el agregue nombre, pero eso de ahí en realidad es un valor, ¿ya? No es un texto explicativo o algo, ¿ya? Es un valor que le estamos dando.
Por lo tanto, el value es el contenido del cuadro de texto. Por ejemplo, si yo pongo acá y pongo 100, ¿ya? Y ejecuto, ya yo voy a tener ahí, pero lo tengo como contenido, eso es un value. Por ejemplo, ¿cuál es el value ahora del cuadro de texto? Por ejemplo, si yo pongo 2000, ¿cuál es el value que tiene? 2000, ¿cierto? Ese value es el que yo voy a enviar a procesar. Ya, ahora, si yo le pongo un value desde el código, quiere decir que el cuadro de texto va a iniciar con un valor. ¿Se entiende? Ya, ahora, si nosotros queremos los cuadros indicativos, por ejemplo, saber que estamos entregándole, no le estamos entregando un valor, sino que le vamos a agregar un texto recordatorio de lo que va ahí, por ejemplo, acá, podríamos poner, por ejemplo, un placeholder, lo que es un placeholder, ya, le vamos a poner acá nombre. Se me Profe, arrancó de acá ¿Mm? ¿el valor siempre tiene que ser numérico? No, no necesariamente, Ah, porque mira, de hecho, esto es de acá un campo texto. Ya, si te das cuenta ahí dice nombre, ¿cierto? ¿sí? Pero en el momento que yo escribo algo, se borra. Y si yo borro lo que está escrito, aparece de nuevo. Ya, eso de ahí es un texto recordatorio. De hecho, si te das cuenta, está escrito con un valor más claro, ¿cierto? Está escrito con gris, ¿ya? Porque es recordatorio, no es un valor, no es un valor, ¿ya? Comprendo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bien. Ya. Entonces, miren, de esa forma, por ejemplo, ya tenemos ahí los inputs del tipo texto, ya que, por ejemplo, podríamos agregar ahí el de nombre. Vamos a aprovechar de agregar otro del tipo texto, pero le vamos a poner acá AP y de name AP, ¿ya? Y esto de acá, el placeholder, le vamos a poner acá un apellido, ¿ya? Que lo que vamos a estar agregando ahí va a ser, claro, está un poco más transparente, ¿cierto? Va a ser el apellido, ¿ya? Ya. Y miren acá, vamos a cambiar acá el type text y en vez de ser un tipo texto, va a ser un tipo number, ya que va a ser un tipo numérico, ¿ya? Le vamos a poner ahí ed de edad. Uh, ¿Ya? Y le ponemos acá edad. Acá mira, mira bien la pantalla. Lo tengo acá en el Teams, ya tú vas al equipo, ¿cierto? Acá equipo, te vas al canal general y en el canal general tú vas a archivos. Y ahí está el Ya, profe, muchas JDK, gracias. ¿ya? De nada, ¿ya? Entonces tenemos nombre, apellido, edad y miren, vamos a ejecutar acá. Si se dan cuenta, miren, apareció inmediatamente el scroll, ¿ya? De hecho, si yo pongo cualquier valor que no sea una edad, que no sea un valor numérico, me da inmediatamente error, ¿ya? Si yo pongo un valor numérico, pasa, ¿ya? ¿Sí? Entonces el type number es para valores numéricos, ¿ya? Vamos por otro. Acá vamos a ponerle email, ¿ya? Y acá le vamos a poner correo, correo, ¿ya? Y vamos a poner acá como placeholder, correo, ¿ya? ¿Sí? Y vamos a ver que ahora tenemos uno que dice correo, ¿cierto? Ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el de correo? Miren, si yo pongo, por ejemplo, texto así simple, no me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque el de correo tiene que llevar una arroba, ¿ya? Y ahí recién me va a aceptar el ingreso de un correo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo claro con el formulario? Facilito, ¿cierto? ¿Ya? Incluso tenemos acá el type password, ¿ya? Si nosotros ponemos acá, ponemos contraseña, ¿ya? Y ponemos acá pass y pass. Sí, también, pero eso de ahí ya tiene que ser programable para que se suba la imagen y demás. ¿Ya? Eso de ahí lo vamos a ver más adelante porque eso de ahí ya tiene que ver con otras funcionalidades. ¿Sí?
Ya, esas son otras funcionalidades, ya no son datos estándar, ya no son datos comunes. Ya, miren. Y aquí nos aparece. Y miren lo que es. Ahí dice contraseña, ¿cierto? Y miren, empiezo a escribir, queda todo oculto. ¿Ya? Ese es el del tipo contraseña. Buena, ¿o no? Sí, en ID y en el ID y el nombre, lo ideal es que sea el mismo. ¿Ya? El ID y el nombre que sea el mismo. ¿Ya? El ID y el name. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno es para que lo identifique el CSS y el otro es para que... ¿Quién siempre pone las caras enojadas en los comentarios de sus compañeros? Ah, él. Él tenía que ser. Ya. Bueno, como les decía, andan chistosos. Ya. Como les decía, entonces vamos a... el ID y el name se diferencian porque uno lo captura el CSS y el otro lo puede capturar el código. Ya, por lo tanto, lo ideal es que sean lo mismo, para que no... Sí, andan agro. ¿Ya? Lo ideal es que sean el mismo para que después no se vayan confundiendo, ¿ya? Para que después digan, ya, ¿qué ID tiene este? Entonces, ¿qué name tiene? Ya, entonces en el código lo veo de esta forma y en el CSS lo veo de esta otra forma. Ya, entonces la idea de eso es que no se confundan de eso, ¿ya? ¿Sí? De ahí voy a poner un par de comentarios a ver si les ponen me enoja, ¿ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo perfecto? Ya, bien, Está bien. ya. Entonces, bueno, miren, cuando nosotros tenemos todo este tipo de datos, ¿ya? Nosotros también no solamente tenemos estos tipos de input, ¿ya? Que sean obviamente del tipo texto, ¿cierto? En el que ingresamos valores nosotros, valores por teclado. Ya también tenemos, por ejemplo, input type, ¿ya? Y tenemos acá lo que sería, por ejemplo, el radio, ¿ya? El radio lo que hace es un radio button. ¿Han oído hablar de los radio button? Miren, le vamos a poner acá un ID y le vamos a poner acá navegador, ya que va a ser el navegador y el name también, lo mismo, navegador. ¿Ya? Pero este de acá le vamos a agregar un value. Ya, por ejemplo, le vamos a poner acá Firefox. Acá al ladito vamos a aprovechar de escribir, porque esto de acá, miren, se ve de esta forma. Se ve así, miren. ¿Se dan cuenta que ven un puntito ahí? ¿Ya? Ese puntito al seleccionarlo, quiere decir que es un radio button. ¿Ya? El radio button tiene una característica especial bastante interesante. Miren, vamos a poner acá, por ejemplo, Firefox. Ya. Miren, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a copiarlo. ¿Ya? Como lo de las pruebas, ¿cierto? Y vamos a poner acá nav1, y acá en vez de Firefox le vamos a poner Chrome. ¿Ya? Miren, ¿cuántos de los dos puedo seleccionar? ¿Cuántos puedo seleccionar? La idea del radio button es eso, ¿cierto? Que puedas seleccionar uno, pero miren, pude seleccionar los dos. ¿Y eso por qué? ¿Ah? Porque a estricto rigor son dos radio buttons los que tengo ahí, no uno. ¿Ya? En pocas palabras tengo dos opciones. ¿A qué me refiero? Que el radio button funciona de esta forma. Su idea tiene que ser siempre la misma, dependiendo de las opciones. Si yo tengo más de... A lo que voy, por ejemplo, estamos hablando solamente de navegadores, ¿cierto? Elija su navegador favorito. Por ejemplo, acá podríamos poner acá un texto, ¿cierto? Que diga navegador preferido, ¿cierto? Ya, y acá tendríamos para las opciones de Firefox y Chrome, son dos alternativas distintas de una misma opción, ¿cierto? Que es la opción de navegador. ¿Se me entiende, cierto? Por lo tanto, el radio button solamente selecciona una alternativa de la misma ID o del mismo nombre. ¿Se entiende?
Si yo los tengo con nombres distintos, ya tengo dos opciones distintas. Una alternativa de dos opciones distintas. Acá yo tengo, ¿ya? Dos alternativas de una sola opción. ¿Se entiende? Bien. Entonces, al dejar siempre con la misma ID, ya, o elijo Firefox o elijo Chrome, ¿ya? Y lo que me va a enviar va a ser ese value. Eso es lo que va a enviar, ¿ya? Que ese de ahí, el value, es el mismo value que yo pongo acá, por ejemplo. Que yo les decía de poner acá value y poner, por ejemplo, Pepe, ¿cierto? Miren, si se dan cuenta, parte como Pepe ahí, ¿ya? Es el mismo tipo de value, ¿ya? ¿Hay alguna duda? ¿Ya? Y si yo quiero, por ejemplo, ingresar otra característica, por ejemplo, en P, por ejemplo, en vez de navegar por favorito, por ejemplo, SO preferido. También podría pegar acá un radio, ya vamos a pegar dos radios. Pero en vez de acá vamos a ponerle SO. Si te das cuenta, en este caso ya son dos opciones distintas, ¿cierto? Que en este caso, acá en este value podríamos Windows, ¿ya? Y acá pondríamos Linux, ¿ya? Sí, entonces acá el sistema operativo preferido, entonces tenemos acá dos opciones, ¿cierto? Pero son distintas de acá, por lo tanto podemos elegir una de estas y una de estas. ¿Se entiende? ¿Ya? Recuerden siempre, entonces el radio button es un grupo, ¿ya? Que todo ese grupo tiene que tener siempre la misma ID y el mismo nombre, ¿ya? ¿Sí? Corvalán se las está ganando, ¿ya? Ya muchachos, entonces miren, si revisamos, tenemos acá entonces los datos, ¿cierto? Por acá tenemos navegador preferido, ¿ya? Ya no volverás a recibirme en hoja, eso lo aseguro. Ya. Y si se dan cuenta, miren, puedo elegir uno de cada uno. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bien, ya. Hasta el momento es simple, ¿cierto? ¿Ya? De hecho, por parte de formulario no es más difícil que eso. Ya, por ejemplo, acá podríamos incluso agregarle aquí algunos detalles, por ejemplo, un parágrafo que diga datos personales, ¿cierto? Ya, y nos queda de esta forma. Ya, bueno, eso ya depende de ustedes de cómo lo quieran trabajar, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser con la etiqueta paragraph, puede ser simplemente con un div y con un salto de línea y todo eso ya va a depender todo eso ya va a depender de cómo ustedes quieran, opción que se eligió, y cómo se reflejaría la opción. Ah, con el value, ¿ya? Por ejemplo, miren, si yo tengo acá, yo dejo seleccionado Firefox, lo que va a hacer, va a tomar todas las ID, pero va a tomar el value le va a cambiar a una propiedad que se llama, si no me equivoco, era, no era selected. Hay una de esta opción, hay una opción que esta de acá la mantiene como activa, ¿ya? Pero si no se pueden, no se pueden escoger dos de la misma pregunta. Miren,
Firefox y Chrome no se pueden elegir las dos. Solo se puede elegir una. ¿Ves? No se pueden, ¿por qué? Porque los nombres, ¿ya? En este caso lo que hace es devolver el valor que está acá, el valor seleccionado, ¿ya? No me acuerdo cómo se llama la propiedad que le dejan. Es autocomplete, activate. No, no me acuerdo cuál era la. Ah, ya me acordé cuál era la propiedad. Check, ¿ya? Sí, ya, si nosotros ponemos acá, por ejemplo, solamente el check, ya, miren, si yo le pongo check ahí, check it, vamos a ejecutar y miren, inmediatamente me aparece Firefox como chequeado. Ya, lo que hace es que cuando yo le hago clic, esa propiedad aparece y se desaparece de la que tiene, de la que está seleccionado. Por ejemplo, la del check, está acá. Cuando yo le hago clic, si le hago clic a Firefox, en este caso va a revisar los otros inputs. ¿Tienen un checker? Ya, si no tienen el check, se marca en Firefox. Ahora, si está acá y yo hago clic en el Chrome, se va a marcar el check en Chrome. ¿Ya? Esa es la propiedad. ¿Ya? Y lo que va a enviar va a ser el value del que tenga la propiedad check. Sí, el ID, o sea, por temas de buenas prácticas, el ID siempre es igual al name. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cuál? Ah, el checkbox. Eh, ese es un input del type checkbox. ¿Ya? ID check name check value. Voy a poner simplemente sí, ¿cierto? Porque eso es un checkbox. Si no está seleccionado, no se envía. ¿Ya? Y ponemos acá sí. ¿Recibir notificaciones? Sí. ¿Ese? ¿Ya? Ese lo vamos a trabajar más adelante con múltiples opciones porque este de acá puede tener múltiples alternativas y todos con la misma ID. ¿Ya? Así que se lo vamos a dejar entre comillas en el pendiente para la próxima selección de múltiples valores. ¿Ya? Es el checkbox. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Y el último que vamos a ver acá, en que me incomoda que esté con un parágrafo, así que le vamos a poner un div. Y acá también le vamos a poner un div. Vamos a poner acá un salto de línea. Y dale con las fotos. ¿Qué pasó con las fotos? Es que, oye, el image view no se maneja directamente desde esto. Después vamos a ver el image view. Ya te lo había mencionado. Cuando veamos el image view, es que nosotros tenemos que subir una foto a servidor y luego visualizarla. ¿Ya? Ahora estamos recién en la base. Ahora, si quieres, hago lo de la foto y también lo pongo en la prueba. ¿Mm? ¿Cómo? Profe, en caso de querer seleccionar más de una opción, habría que utilizar más de un ID. Sí, pero si es selección múltiple, lo que te conviene es utilizar un checkbox.
no un radio button, porque el radio button es una única opción. Y claro, pues si vas a necesitar múltiples opciones, como acá, que tengo dos opciones distintas, por ejemplo, navegador y sistema operativo, claro, pues ahí lo que tienes que hacer es cambiar la ID, ¿ya? Un ID por cada selección, ¿ya? Pero si quieres seleccionar múltiples alternativas, por ejemplo, entre los navegadores preferidos, elegir cualquiera preferido, varios preferidos, puedes elegir agregarlo con un checkbox, ¿ya? Y que ese checkbox te pueda manejar múltiples valores, ¿ya? Y eso de ahí después se maneja con arreglo, ¿ya? Eso lo vamos a ver también, ¿ya? Sí, eso lo vamos a ver, ¿ya? Porque de hecho hay un ejercicio para eso que les tengo preparado, que también lo vamos a hacer con las imágenes ahora entonces, ¿ya? Sí, así mismo, ¿ya? Entonces, miren, nos quedaría de esta forma, pero el último input que vamos a ver en este minuto, ¿qué no te funcionó? ¿Ya? Va a ser el submit, ¿ya? Que acá le vamos a poner a agregar, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el submit? El submit toma todos los datos que están acá, toma todos los inputs, todos y cada uno de ellos, y los envía a otro formulario, o en este caso también los puede enviar a un servlet para que se reciban como solicitud, ¿ya? ¿Qué fue lo que no te funcionó? Porque dice no me funcionó el Java, pero ¿qué parte del Java no te funcionó en realidad? No te funcionó NetBeans, no te funciona la ejecución de Java. Lo que hace el submit es tomar todos estos valores y los envía ya hacia otro formulario, porque en realidad el submit es un botón. Miren, ¿sí? Que lo que hace es tomar todos los valores y los envía hacia otro formulario, el formulario dirigido, ¿ya? Eso es por parte de diseño, porque ahora después vamos a ver la forma en que funciona, obviamente por parte de programación también, ¿ya? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? El submit va a ser el botón que va a enviar los datos, ¿ya? A ver, ya solucionemos ahora problemas de NetBeans. Dame un segundo, que aparte de Lana hay alguien más con problemas. Sí, vale, creo. Ya mira, Nayaret, ¿qué es lo que no te funciona? Porque dice no te funciona el Java, pero ni siquiera sé qué parte es lo que funciona. Si no funciona NetBeans, ya, si no te funciona el JDK, si no ejecuta, ¿ya? Profe, el problema que tuvieron toda la semana pasada con el puesto 80-80, después había que cambiarlo al 85, lo cambié con la solución del compañero y no me funcionó. No me deja ejecutarlo. A ver, comparte pantalla. Espera un poquito, deja abrir todo. No, no es Tomcat, es con Net, es con Glassfish. Ya. Ok, mientras tanto continuamos con el ejercicio, ¿ya?
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si es que tienen el Oracle instalado, claro, muy probable que sea eso. ¿Ya? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? Ahora vamos a trabajar con lo que es un servlet. Muchachos, ¿han oído ustedes hablar de lo que es un servlet? ¿Ya? Ok, un servlet es una clase de Java. ¿Ya? Es una clase. Ustedes ya han trabajado antes con clases de Java. Exacto, servlet. Exacto, servlet. Así mismo. ¿Ya? Un servlet es una clase. ¿Ya? Es una clase Java, pero ¿para qué está diseñada? La clase de servlet está funcionada para interpretar, por sea para recibir los datos o para comunicar lo que sería la parte de los formularios con el servidor. ¿Ya? Por lo tanto, nos sirve para, por ejemplo, dar un inicio de lo que sería, por ejemplo, un code behind. ¿Ya? O para programar las páginas desde atrás. ¿Ya? Tiene un código posterior. ¿Ya? Recuerden que el formulario es simplemente la cara visible, pero nosotros le podemos agregar un poco de programación, pero vista desde fondo. ¿Ya? O programación de fondo también que se le denomina. ¿Ya? El servlet cumple esa función. ¿Ya? Le da un poco más de versatilidad a las páginas que están agregadas en un servlet. ¿Ya? Esas páginas se tienen que trabajar directamente con JSP. ¿Ya? Pero en este caso lo que vamos a hacer es recibir y enviar solicitudes por medio de los formularios hacia los servlets. ¿Ya? Vamos a trabajar primero con los servlets y después vamos a trabajar con lo que son Ya, bueno. ¿Profe? ¿Sí? Ya. Dime. Y ahora sí lo pude, se abrió. Le comparto pantalla. Ya. Derecho. Ya, Déjeme. vamos a trabajar con los servlets. ¿Ya? Bueno. ¿Se ve? Todavía no. Ahí sí. Ya, Ya, a ver, vamos. intenta presentar. Nuevo proyecto. Aquí, siguiente. Aquí, siguiente. Y siguiente. ¿Sí? Y finalizar. Finalizar, sí. Ya, todo eso está ok. Sí. Ay, Ejecuta aquí el proyecto, sí. nomás, pero que no sea con Chrome. Sí, me tuve que sacar un poco los cascos porque estaba... Sí, como Perdón. que se sienta la en la Cocinando. cabeza. A ver, Están veamos. haciendo la comida. No, y lo tengo con el puerto 90-90, que fue con el ejercicio que el video que mandó el compañero. A ver, dale. Está buscando todo. A ver, dale donde dice servicios. Services. La pestaña servicios. ¿Ya? Ya, donde dice servers. Das server ahí. Espera un poquito. Ya, donde dice server, Mamá. dale clic derecho. Ya, ahora sí. Dale clic derecho ahí. Ya, propiedades. Properties. A ver, ya. A ver, de qué está ahí. Veamos. Entonces, puerto 90-90. No, mira, vuelve a la configuración de Glassfish y dale el puerto 83-83. Ya déjalo en ese puerto y después vamos a ver qué servicios tiene ocupado. Ya, ¿Ya? Abre, 80-83. sí, ya. Y ahora dale primero, da inicio. Inicio. ¿Reinicio todo? No, menú inicio. Menú, inicio. Menú inicio, la tecla Windows, inicio. Ah, oh, Ya, escribe ahí servicio. Ya, para poder continuar con la clase y seguir avanzando. ¿No? ¿Ya? Vamos a ver si esta es la solución rápida. Ya, escribe servicios y abre los servicios. se demora. No me deja escribir. Oh, no me deja. Tan, taradán. Ya.
No me deja. Ya, profe, luego cuando me deje. No, sí. Mira, cuando estés en los Continúa. servicios, ¿ya? ¿Ya? Cuando estés en los servicios, en la aplicación de servicios, ya que eso es en configuración. Ya tú buscas en configuración y ahí ya ahí búscate todos los servicios de Oracle y desactívalos. Si es que estás trabajando con Oracle. Ya, en este caso Desactivo. tendrías que desactivar, aunque no debería ser, pero igual debería ser el XE y el Listener. Esos son los que más dan problemas, ¿ya? El Oracle XE y el Listener. ¿Ya? Ya, sí. Y ahí lo anoté. Servicio, configuración y desactivar Oracle. No, en servicios nomás, en configuración, servicios. ¿Servicio? Pero eso es en Ya. servicios, no, tú escribes servicios, te va a abrir inmediatamente la ventana. Ya. ¿Ya? Ok. ¿Sí? De esas Lo son voy a hacer. esos son los que deberían estar dando problemas, pero en realidad no deberían, en realidad. Pero puede que sean. Ya, porque a mí no me están Ya. dando ningún problema. ¿Ya? Ya, ok, voy a continuar entonces y revisa eso por mientras. ¿Ya? Continúe nomás. Ok, continúo. Ya, a ver, ¿qué es lo que manda Martín ahí? No, no y no. ¿Ya? Ok, continúo. Ya, entonces lo que les decía que íbamos a ver era sobre los servlets, ¿ya? Y los servlets en realidad es una clase de Java, ¿ya? Al ser una clase, estamos ya entrando nuevamente al mundo de Java. Estamos nuevamente entrando al mundo de la programación, ¿ya? No solamente del diseño. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Con este formulario que nosotros creamos, vamos a enviar estos datos hacia el servlet y con el servlet nosotros los vamos a interpretar. ¿Ya? Los vamos a interpretar y los vamos a trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, podemos obtener el nombre, apellido, la edad, ya las contraseñas, todas esas cosas, nosotros podríamos trabajar con ellos. Por ejemplo, si tuviésemos una lista de personas, los vamos agregando de esa forma a la lista y luego desde la lista nosotros podemos ver el listado de personas que hay, podemos generar una búsqueda, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero vamos a trabajar acá de a poco, ¿ya? De a poco y tranquilos, ¿ya? ¿Sí? No nos vamos a ir adelantando, porque si nos adelantamos, después no van a saber qué hacer y van a explotar y les va a ir mal en la prueba después. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer clic en el proyecto, acá arriba, ¿cierto? Vamos a hacer clic derecho y vamos a agregar un new Java package. Ese, ¿ya? Clic derecho, new Java package. Y ahí le vamos a poner servlets. No es evaluación, evaluación. Es un proyecto, pero es con pauta de evaluación. El proyecto viene con sus características, ya tiene que tener esos detalles. No es un proyecto libre. ¿Ya? Bien. Cuando nosotros vayamos a agregar un servlet, ¿ya? Ahí nosotros le vamos a agregar el nombre, o sea, primero al package, le vamos a poner el nombre servlets, ¿ya? ¿Sí? Y finalizamos y nos va a aparecer eso. ¿Ya? Se nos va a crear una carpeta que se llame source package, ¿ya? Servlets. ¿Sí? Es ahí donde nosotros vamos a dar clic derecho y vamos a agregar un new servlet. Si no les aparece, ustedes dan clic derecho y van a New, a la pestaña Other. Esa pestaña de ahí. ¿Ya? Entonces, clic derecho, New, y en Web, acá les va a aparecer el servlet ahí. Lo elegimos y le damos siguiente. Y le vamos a dar un nombre. A ver si está lentito para que no se pierdan. Ya, vamos de nuevo. Ya, ¿en qué parte te perdiste? Entonces, das clic derecho, acá en Servlets, New, vas a Other, en la carpeta web, ahí tienes el servlet y lo seleccionas. ¿Ya? Ya. Y se nos va a abrir esta ventana en la cual nosotros le vamos a poner name, en un nombre. Si se dan cuenta, miren, inmediatamente me dice class name. Ya porque es una clase de Java.
¿Ya? Entonces acá le vamos a poner servlet ejemplo. ¿Ya? Ese va a ser el nombre. Servlet ejemplo. ¿Ya? Y le vamos a dar siguiente y le vamos a dar finish. ¿Ya? ¿Sí? Y se nos va a abrir esto, esta ventana. ¿Ya? ¿Qué es lo que ven acá? ¿Mm? ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es una clase de Java que viene con diferentes imports que me permiten la funcionalidad de lo que es un servlet, ¿cierto? Ya con lo que sería el HTTP servlet, ¿cierto? Los servlet request, los servlet response. Recuerden que yo les dije que el servlet acepta y envía solicitudes, entonces nosotros con un request nosotros pedimos valores y con un response nosotros enviamos valores, ¿ya? De esa forma va funcionando el servlet, ¿ya? Si se dan cuenta, miren, tenemos una clase que se llama servlet ejemplo, que fue la clase que creamos nosotros, que se extiende de lo que es el HTTP servlet, ¿ya? Que es una clase más, es una clase superior, ¿cierto? Recuerden que el extends es una herencia, ¿ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Ya? Miren, ahora si se dan cuenta, tenemos que el servlet tiene un nombre y tiene un patrón de URL, ¿ya? ¿Sí? Esa es la forma en la que nosotros podemos llegar al servlet, ¿ya? De hecho, si nosotros ejecutamos de uno formulario, ¿ya? Deberíamos llegar acá. Servlet. Si se dan cuenta, miren, servlet, servlet ejemplo, ¿cierto? Que es el nombre que le pusimos, ¿ya? Y acá está AP31 formulario. Si miramos bien el código, servlet, servlet ejemplo, add, ¿cierto? Miramos el código, miren. Lo que está escrito a base de prints. Acá, miren, ¿ya? Aquí está utilizando, se está utilizando lo que es la clase de writer, ¿ya? Entonces acá tenemos un HTML escrito en Java. ¿Ya? Y si se dan cuenta, miren, ahí está, servlet ejemplo, add, y me manda el contexto, que sería el nombre del proyecto. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo vamos a llegar a él? ¿Ya? ¿Cómo vamos a llegar a este servlet que queda acá? ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso era entonces? Muy bien, ahora te toca ponerte al día. ¿Ya? Bien. Entonces, miren, vamos a ver acá los web pages, ¿ya? Que tenemos nuestro index, ¿cierto? Ya. Yo les decía que el botón Submit lo que hace es tomar todos estos valores, ¿cierto? Tomar todos los inputs, ¿ya? Tomar sus valores y enviarlos a una dirección, ¿ya? Esa dirección se da acá, en la etiqueta form, ¿ya? Porque es una de las acciones de formulario. Por ejemplo, si ponemos form y ponemos acá el action, ¿ya? En el action es donde nosotros vamos a enviar los datos, y en este caso los vamos a enviar al servlet ejemplo, ¿ya? Ese va a ser el nombre, ¿ya? ¿Sí? Y lo otro es utilizar el método. ¿Qué significa que utilice un método? ¿Ya? De la forma en que lo estoy enviando. Por ejemplo, puede ser un post o puede ser un get, ¿ya? ¿Sí? Ahí les voy a mostrar también las diferencias de cada uno de esos. En este caso los vamos a enviar con post porque los vamos a enviar como de forma interna, ¿ya? ¿Sí? Ya, miren, para que no se vayan perdiendo, el código HTML del formulario es ese. Ahí lo dejé. ¿Sí? Ya, ¿hasta ahí alguna duda? Profe, entonces los formularios ya se trabajan en el index. Ujú.
Y se O en las envían páginas al web. server. Y se envían al servlet. ¿Y en el Exacto. servlet para qué servía, profe? No sé si lo mencionó. Y pues si les dije que el servlet recibe solicitudes y puede enviar solicitudes y nos sirve para programar con los datos, nos sirve para recibir los datos, programarlos para resolver soluciones con los datos, ¿ya? Nos sirve para obviamente procesar los datos, ¿ya? Ya, Con el servlet prácticamente entramos a programación, ya, profe. ¿ya? Miren, ahora, esto de acá nosotros lo estamos programando desde HTML, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren, antes que todo, ¿ya? Miren, vamos a dar clic en el HTML, acá, ¿ya? Vamos a dar clic derecho y vamos a ir a sus propiedades, ¿ya? Y en la extensión, en vez de HTML, lo vamos a cambiar a JSP, o una Java Server Page, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un JSP? Si se encuentra hasta cambió el icono, miren. Si se encuentra ahora el icono, ya no es solamente la hoja, sino que es la hoja con un servidor, ¿ya? En JSP yo también puedo incrustar código, ¿ya? A diferencia de HTML, que simplemente es una estructura, JSP también puede incrustar código, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? JSP sigue trabajando de la misma forma, sigue trabajando el HTML de forma normal, ¿ya? Solo que en el JSP yo puedo trabajar esto, miren, por ejemplo, ¿ya? Ahí, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ahí yo puedo agregar un string x igual a hola, ¿ya? Sí, obviamente después lo tengo que procesar un poco más, ¿cierto? Ya, porque obviamente ahí me falta cerrar la declaración, ¿cierto? ¿Ya? Mira, ahí. Si se dan cuenta puede agregar ahí una variable, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Eso de ahí se le llama scriptlet, ¿ya? Pero lo que vamos a trabajar acá son los servlets, que son estos de acá, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Les mencionaba que nosotros vamos a enviar todos estos datos por un método POST, los vamos a enviar a ese servlet y en el servlet nosotros los vamos a procesar, ¿ya? Y aquí ya volvemos a programación y de hecho vamos a volver a la programación básica, ¿ya? Vamos a volver a una programación muy básica para empezar desde abajo, ¿ya? ¿Sí? La idea de esto es que esto de acá no funcione como un entorno gráfico, que desde aquí nosotros interactuamos, ¿ya? Borrar HTML, ¿ya? Y podemos poner acá, por ejemplo, miren, un out.print y ponemos acá, hola mundo, desde mi primer servlet, ¿ya? Sí, miren, eso es lo que vamos a poner acá. Profesor, disculpe que me interrumpa, el index, ¿cómo lo puedo? No me deja cambiar las propiedades. Ah, si no te deja cambiarlo es que cierra las ventanas. Cierra las ventanas desde acá. Y luego lo cambias. Yo lo acabo de hacer, pero me falta cambiarlo. ¿Cómo? Estás como lejos del micrófono. Ahí sí, Ahí sí. lo tenía el micrófono arriba. Estoy en el index así normal, tengo que poner propiedad, voy a propiedades, Properties acá. pero me sale HTML, pero no me Y ahí sale. te aparece Ahí extensión. está. Y ahí tengo que cambiarlo a PST, ¿no? No, JSP. Ya, disculpe. JSP, así. Eso. Ya, ahí sí. ¿Mm? Ya, Ahí sí, ya. profe, gracias. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer ahora, no vamos a hacer tanto un envío, sino que vamos a hacer desde el servlet, nosotros vamos a enviar estos datos a lo que queda en servlet ejemplo, ¿ya? Y esos datos van a quedar dando vueltas en este sector, ¿ya? ¿Sí? Si nosotros no los recibimos, no los vamos a poder procesar, ¿ya? Por ejemplo, ahí el formulario ya lo está enviando, pero el servlet no lo está recibiendo, ¿ya? Ah, me faltó agregar ahí el UTF-8, pero bueno, miren. Si se dan cuenta, miren, llegué al servlet ejemplo y miren lo que dice. Hola mundo desde mi primer servlet, ¿ya? Eso significa que yo ya llegué a esa página, ¿sí? Hasta ahí, ¿se entiende? Ese es el punto principal, que nosotros podamos llegar al servlet. O sea que un servlet es como un puentecito a otra página, algo así. De hecho, ni siquiera es un puente, lo que hace es que yo puedo puedo imprimir HTML desde un servlet. Entonces yo llego a esta parte que es la parte de codificación y yo puedo imprimir resultados acá en un servlet. Ah, ¿Ya? E incluso, miren, lo vamos a hacer más adelante, pero lo que yo puedo hacer con un servlet es enviar los datos desde un formulario
procesarlos en el servlet y enviarlos a otro formulario. ¿Ya? Entonces me puede servir, por ejemplo, como una página de validaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora lo primero que vamos a hacer acá es volver a programar, pero vamos a aprender a programar mostrando resultados de forma web. ¿Ya? Los vamos a mostrar en la pantalla. ¿Sí? Ya, miren, por ejemplo. Ya. La diferencia es que el post envía los datos de forma interna. ¿Ya? El get los envía por una query string y si tú lo envías los datos por get, los datos se ven en la barra de navegación. Mira, por ejemplo, acá yo estoy enviando los datos. Acá envío los datos por post. Si te das cuenta, la barra de navegación queda hasta servlet ejemplo y no muestra nada más. ¿Cierto? Si yo cambio el método de envío, lo cambio en get, ¿ya? Pongo los datos y mira, me envía ahí todas las variables. El problema de eso es que yo estoy enviando una contraseña. Yo no debería poder enviar una contraseña por el navegador. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y cómo lo evito? Mandándolo por un post. ¿Cómo? Enviando por post. Si vas a enviar una contraseña, las contraseñas no se envían por get, se envían por post. ¿Ya? Y lo que hace es que eso de ahí, por ejemplo, para cuando tú vas a enviar un dato que sea fácilmente reconocible, por ejemplo, vas a enviar el código de un producto y vas a enviar el enlace a la página de donde está el producto, o el ID de un producto para que una página lo pueda resolver, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, PC Factory. A ver, veamos si creo que PC Factory trabajaba con... No, no trabaja con eso. Bueno, en fin. Ya, hay páginas, por ejemplo, cuando tú ves en YouTube, ya, miren, si ven cualquier video en YouTube, se van a dar cuenta de que va a tener el link de YouTube y va a tener un signo de interrogación y va a tener el código del video. Ya, es porque están viendo el código del video por query string y de ahí la página lo está reproduciendo. ¿Sí? Ya, continuando. Ya, entonces vamos a enviarlo por post al servlet ejemplo, pero miren, lo que vamos a hacer acá, ya, vamos a hacerlo primero con variables, ya, después la idea es trabajarlo, ya. La idea es trabajar con la menor cantidad de variables posible. ¿Ya? La idea es trabajar directamente con los datos que estamos recibiendo. ¿Ya? Pero por ejemplo, acá vamos a agregar un string, ¿ya? Le vamos a poner nombre, ¿ya? Y para recibir el parámetro desde el formulario, vamos a utilizar un método que se llama request. ¿Ya? Vamos a utilizar un request.getParameter. Acá está. ¿Ya? El getParameter. ¿Qué es lo que hace esto? Obtiene uno de los parámetros que nos envió el formulario, ¿ya? Y lo estamos recogiendo. Es, por ejemplo, que el servlet está atento a recibir datos y cuando nosotros lo enviamos desde el formulario, el servlet dice, ya, mira, aquí están estos datos, ya, me llevo este dato para acá, este dato para acá, ¿ya? El servlet entonces puede recoger los datos desde ahí. Ahora, el name, si se dan cuenta, desde acá, desde el index, tenemos acá el nombre y la ID, ¿ya? Es con estos dos que nosotros vamos a recoger el parámetro que está efectivamente lo que es su value, ¿cierto? Que ya les había explicado lo que era el value, ¿cierto? ¿Ya? Entonces los vamos a recoger de esta forma, ¿ya? Utilizando su ID o su name, ¿ya? Que por eso es que tienen que ser iguales también, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, miren, y en estos de acá, obviamente va a recoger una sola, ¿ya? Porque estamos enviando el ID. ¿Cuál va a recoger? El que tenga el parámetro check, ¿cierto? Que también lo expliqué recién. ¿Sí? Bien, miren. Entonces empecemos a recoger los datos en el servlet, ¿ya? Ya, entonces el name va a agarrar entonces nombre, ¿ya? Los vamos recogiendo así, porque el de nombre era nom, ¿cierto? Este acá, eran nom, ed, email, password, ¿ya? ¿Sí? Acá se me cambió a control C. Ya, miren, entonces son, Profe, dime, se le eliminó el nombre. Está me desde está la... dando cuenta. Ahí sí, Ya. ese de ahí. Ya, ustedes que me hacen rabiar. No. Ya, entonces miren, son nombre, apellido, nom, ape, ed, core y pass,
¿cierto? Bueno, también tengo que recoger nav y SO. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a recogerlos. ¿Ya? String apellido va a ser igual a el request.getParameter, ¿ya? AP. ¿Ya? Así sucesivamente. Vamos a tratar de recoger todos. Vamos a hacer un copy y pega. 2, 3, 4, 5. Eran 6 en total. Así que vamos a dejar ahí. ¿Ya? Nombre, apellido, edad, pero la edad es un entero. Y miren lo que pasa acá. Cuando trato de sacar, por ejemplo, ed, me da error. ¿Por qué? Siento que la edad es del type number acá. Miren. ¿Por qué me da error? Hay que hacer un integer. Exacto. Porque independiente del tipo de dato que se esté enviando, el servlet siempre, exacto, siempre los recibe como string. ¿Ya? Eso ténganlo siempre en consideración. Por lo tanto, si la edad es un valor entero, tengo que integer.parseInt. ¿Y qué voy a hacer ahí? Envío el request. ¿Ya? Correo. ¿Core o core con una sola R? Con una sola R. ¿Ya? El password. Aunque el password no es necesario que lo reciba, pero igual, ya. Password. Y acá correo. Ah, no, era navegador. Una vez le vamos a poner acá. Y acá le vamos a poner, ¿cuál es el parámetro que me envía? El value. O sea, el ID del navegador es nav y el otro es SO. ¿Ya? Entonces acá sería nav. Acá le ponemos nav nomás. Y acá le vamos a poner SOP. ¿Ya? Sistema operativo. Y acá SO. ¿Ya? Esos son los valores que va a recibir. ¿Ya? Y con esos valores nosotros ya podemos trabajar, por ejemplo, si tuviésemos una lista de personas, ya podemos guardar esa lista de personas, ¿cierto? Ya podemos ir agregando a la lista, agregando a la lista, agregando a la lista, ¿ya? Pero en este caso, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir estos datos, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a imprimirlos, por ejemplo, vamos a poner acá, recuerden que esto acá acepta HTML, así que vamos a poner strong. ¿Y hacía la etiqueta strong? Nombre, y miren, y vamos a concatenar acá. ¿Qué vamos a concatenar? Lo que sería el nombre acá. ¿Ya? Ah, me faltó acá quitarle la... ¿Sí? Miren, de hecho podríamos hacer esto. Concatenamos ahí un espacio en blanco y concatenamos con el apellido. ¿Ya? Y miren, vamos a tomar acá los datos, vamos a testear de que ocurra. Ya, vamos a poner acá Pepe Lota 40, correo pepe.lota arroba pelota.p. Ya, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Navegador preferido, Firefox, sistema operativo preferido, Windows. Ya, vamos a enviar. Vamos a ver si es que está mostrando algo. Ya. Si no muestra nada, en este momento es que está recibiendo algún tipo de error. ¿Ya? Y eso es lo que hay que tratar de corregir. ¿Ya? Tendríamos que empezar a ver qué tipo de error pudo haber encontrado. ¿Ya? Que generalmente pudo haber sido la captura de algún tipo de dato, ¿ya? O algún dato que no está correspondiendo. ¿Sí? Vamos a revisar qué pudo haber sido el error. Nombre, app. Vamos a revisar. Estos son los atributos que no estoy recibiendo, ¿cierto? Vamos a comentarlos. Vamos a trabajar únicamente por ahora con el nombre y el apellido y vamos a revisar qué pudo haber sucedido, ¿cierto? Vamos a enviar. Ya, ahí está. Servlet ejemplo no está recibiendo datos. Vamos a revisar. Ah, es que, ojo, system out print. Perdón, la mala costumbre. Acá es out.print solamente. ¿Ya? Ese era el error. El system lo está imprimiendo por consola. ¿Ya? Perdón, la costumbre. Pepe Lota. Vamos a ver. Agregar y ahí está. Nombre, Pepe Lota. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces vamos a desbloquear los otros valores. Ya.
Y miren, esto de acá lo vamos a concatenar incluso con... Y le vamos a tirar un salto en línea también. ¿Ya? Y miren, podemos agregar también un out.print. Y ponemos acá también strong. Y vamos a ponerle edad. ¿Ya? Más que nada eso. Edad. Y acá concatenamos. Más. Y ponemos edad. Y le concatenamos, por ejemplo, un espacio que diga años. Y un punto con salto de línea. ¿Ya? Y miren. Edad. ¿Ya? Miren. Y vamos a agregar de pelota 52 años. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Así de simple. Y ahí, por ejemplo, podríamos imprimir inmediatamente, a pesar de que tengo todos los datos recogidos, ¿ya? Para hacer más corto esto, por ejemplo, podríamos agregar acá un out.print. Podríamos poner acá sistema, no, navegador preferido. Navegador preferido. ¿Ya? Y le ponemos acá nave. Ya vamos a elegir Firefox y vamos a poner acá Juana de Arco. ¿Ya? Y navegador favorito Firefox. Oh, qué curioso. Ah, aquí hay algo que no me está tomando. A ver, Juana de Arco. Ya, tengo un error con el sistema operativo. Vamos a ver acá. Puede que haya un error con el request aquí. Vamos a ver. Get parameter, nave, ¿cierto? Ah, es nav. Y lo tenía como nave. Ah, no, pues está bien. Nav es el que está recogiendo. Vamos a ver qué pudo haber sido el error. A ver. Vamos a ver si es que fue el error de impresión ahí. Ah, ya, gracias. Se me había ido el detalle. A ver. Ya, pues está bien. Si voy a imprimir eso. No, si el output print está bien. Ah, que no, en realidad se me fue a poner el strong, pero no, no es necesario. Si el strong es para que lo muestre en negrita, ¿cierto? El strong es para eso. El strong es para que muestre ese espacio en negrita. Ya, pero vamos a ver qué es lo que sucedió ahí. Vamos a ver. Debo tener acá algún problema con el... o con los parámetros que estoy enviando. A ver. Vamos a ver. Si no me equivoco, estoy enviando la edad. No estoy enviando el correo ni password. Ya. Vamos a ver ahí. Vamos a revisar qué es lo que pudo haber sucedido. Donde no me muestra los errores tengo que revisarlos de forma manual. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, pp, lota, 35. Ah, puede que haya sido eso. A ver, Juana de Arco 35 Firefox. Ahí está. No había puesto la edad, entonces estaba tratando de poner un valor vacío en la edad. ¿Ya? Y miren, si de hecho si me devuelvo y en vez de poner Firefox pongo Chrome, me va a decir que es Chrome el navegador favorito. ¿Se entiende? Sí, sí. Hay que, bueno, primero tenemos que validar los campos, ¿cierto? ¿Ya? Sí, tenemos que validarlos con verificando que los valores no sean nulos. Ya que el campo no esté vacío, por lo tanto vamos a tener que validarlo. Por ejemplo, si nosotros enviamos el nombre o el apellido vacíos, tendríamos que hacer con if, por ejemplo, request.get parameter nom, ya. Punto uno acá lo podemos poner con un equals, ya, o si no podríamos hacer igual igual null. Ya, entonces si lo hacemos con un igual igual null, ahí enviamos un mensaje que diga error. Ya, pero para ver el tema de los errores,
Eso es por cuando lo mandamos de forma interna, ¿ya? Pero por ejemplo, si nosotros queremos trabajar obligatoriamente enviar un parámetro, lo hacemos desde el formulario, ¿ya? Le ponemos el required, ¿ya? Le escribimos required a todos, ¿ya? ¿Sí? Y si le ponemos required a todos, el mismo formulario se encarga de que yo lo rellene. Miren, voy a enviar y miren, me marca en rojo todos los que yo le marqué con required. Incluso los checkbox también se les puede agregar el required. ¿Ya? Que en los checkbox lo que va a decir es que por lo menos tengo que seleccionar uno. ¿Ya? Miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si yo pongo ahí ya Firefox, ya no me molesta con ninguno de los dos. Lo mismo acá con Windows, con ninguno de los dos. ¿Ya? Entonces acá cuando yo ya tenga los campos listos, ahí recién ahí me va a hacer una validación externa de que por lo menos tengo que completar los campos. ¿Ya? Lo mismo que en la edad, también eso lo puedo validar de forma interna. Va de forma externa, por ejemplo, acá en la edad, ya que es un tipo numérico, ya le puedo poner un min, ya, mínimo 1. ¿Ya? Sí, que el valor mínimo que tenga que agregar sea 1. ¿Ya? Sí, puedo agregar acá un máximo, por ejemplo, 140. ¿Ya? No sé si no existen humanos de 140 años, pero no importa. ¿Ya? O por ejemplo, puedo ponerle 100. Entonces puede ser edad solamente del 1 al 100. ¿Ya? Con mínimo y con máximo. ¿Entiendes? ¿Ya? Miren, vamos a ver otro ejemplo, pero ahora vamos a hacer algunos cálculos. ¿Ya? Miren, vamos acá a web page. ¿Ya? Y vamos a agregar un nuevo JSP. No aparece en JSP, ustedes van a web page y van a other y ahí en web les aparece un JSP de la misma forma que les aparecían los servlets. ¿Ya? Vamos a agregar un JSP, le vamos a poner nombre y le vamos a poner ejemplo 02. ¿Ya? Miren, y ahí me aparece esto. ¿Ya? Que sigue siendo HTML, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a hacer ahora, aquí mismo, ¿ya? Vamos a escribir acá un formulario. ¿Ya? Vamos a agregar acá input type number. ¿Ya? Y le vamos a poner a este un ID, base, un name, base, ¿ya? Un placeholder, base. Vamos a hacer un salto en línea. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio pequeño, bastante rápido, un ejercicio bastante rápido. ¿Ya? Miren. ¿Ya? Acá le vamos a poner alt, alt, y acá vamos a poner altura. ¿Ya? Y por último vamos a poner acá un input type, vamos a ponerle acá un radio, le vamos a poner fig, ya va, perdón, era ID, fig, name, fig, el value, ya, cuadrado le vamos a poner. Vamos a poner acá cuadrado. Un salto de línea. Ya saben lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ya saben lo que voy a hacer, ¿o no? ¿Sí? Y vamos a agregar acá el input type submit value calcular. ¿Ya? Un ejercicio bastante básico, ¿ya? Que les voy a enviar el HTML inmediatamente para que lo hagan. Calcular el área, ¿cierto? Ya, ahí les digo, les mando el HTML. ¿Ya? Miren, ¿qué es lo que voy a agregar? Voy a agregar, recuerden, ¿cómo era para agregar el servlet? Agregamos new, Java package. ¿Ya? Ah, no, que ya tenemos el Java package de servlet, ¿cierto? Sí, ya está.
¿ya? Ciertos servlets, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En servlets vamos a agregar un new servlet y le vamos a poner cálculo, ¿ya? Entonces es en los servlets, new servlet, y nos vamos le ponemos cálculo, ¿sí? Siguiente, recuerden que aquí vamos a tener las propiedades del servlet, que son las importantes, ¿ya? De hecho, vamos a volver y le vamos a poner servlet cálculo, para que no se confundan ya con otros tipos de clases que trabajemos, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a poner fin. Ya. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren, de hecho vamos a ocupar este mismo HTML que está ahí, para no desarmarlo. Ya. Vamos a trabajar en ese mismo body. Pero acá arriba, vamos primero a capturar, ¿cierto? Int base igual a, ya, un request punto get parameter, ¿cierto? Base. Pero recordando que es un valor entero, ¿cierto? Por lo tanto, tendría que ser un integer punto parseInt. Aquí lo estoy haciendo con variables, pero recuerden que después lo vamos a hacer sin variables, ¿cierto? Base, altura, y acá era alt, ¿sí? Ya, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ver si calculamos el área de un triángulo o de un cuadrado, ya dependiendo de lo que yo haya elegido. Por lo tanto, acá vamos a hacer un if, ¿ya? Y vamos a hacer si if request.getParameter, en este caso sería la figura, ¿cierto? Ponemos punto. Esto acá ustedes saben hacer, ¿ya? Punto equals ignore case. ¿Qué significaba el equals ignore case? ¿Mm? ¿O qué quiere decir el equals? ¿Mm? Claro, cuando es equals ignore case que no distingue mayúsculas ni minúsculas, ¿cierto? Porque estamos comparando, ¿cierto? Estamos haciendo una comparativa, ¿ya? Y acá que no distingue mayúsculas de minúsculas. Bien, ¿ya? Por lo tanto, entonces el equals, en este caso yo estoy diciendo que si tengo seleccionado el triángulo, ¿ya? Vamos a poner acá un out.print que diga el área del triángulo. Vamos a hacer el cálculo, ¿cierto? ¿Cómo se saca el área del triángulo? Base por altura partido en 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el caso contrario va a ser un out.print y ponemos, hacemos este mismo acá. En el caso contrario, el área del cuadrado es base por altura. ¿Ya? Y eso depende de lo que yo seleccione en el servlet. ¿Se dan cuenta que puedo hasta calcular? Miren, si quieren, para que no estorbe esto, ¿ya? Del HTML, si es que le estorba, ya vamos a imprimirlo así. ¿Ya? Eso sí es que le estorba. ¿Ya? Entonces, bueno, miren, vamos a revisar acá el ejemplo 2. ¿Ya? Y acá le vamos a poner igual un require. ¿Ya? ¿Sí? Entonces podremos... me vine el index, perdón. Entonces acá podemos revisar el ejercicio de acá, el ejemplo 2. Vamos a ejecutar. Pero tenemos un pequeño problema. No va a funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no va a funcionar? Miren. Vamos a seleccionar ya. No lo envió al... No lo he enviado al servlet. Bien. Te acabas de eximir de la asignatura. Te puedes retirar. No. No lo he enviado al servlet, ¿cierto? Por lo tanto, el formulario debería tener un action, ¿ya? Que se va a llamar cálculo. Servlet cálculo. ¿Ya? Ahora, ese servlet cálculo, el método que vamos a utilizar, miren, ahora vamos a utilizar un get para que vean la diferencia. ¿Cierto que recién no lo enviaba por la
por la barra de direcciones. Miren ahora. Front file, ¿cierto? Ya, vamos a poner acá 5, 5. Vamos a poner un cuadrado. Enviar, miren. El área del cuadrado es ya, 25, pero miren. Si se dan cuenta, está enviando la base, la altura y el tipo de figura. Si me devuelvo y pongo un triángulo, lo mismo. Pero ahora lo que envía es, ya, los valores me los envía por query string acá arriba, ¿ya? Después de ese signo de interrogación. De hecho, incluso si yo me pongo a jugar con eso, por ejemplo, acá arriba pongo base 7, ¿ya? Me va a cambiar el resultado, porque está obteniendo los valores desde ahí. ¿Sí? Ya. ¿Se dieron cuenta que no es difícil? Son hartos pasos, pero difícil no es. ¿Ya? ¿Sí? Consulta. ¿Se entendió? Sí, hay que repasar más solamente para hacerlo más rápido, pero sí. ¿Mm? Bien, bien. ¿Se entendió, cierto? Está fácil, ¿o no? Sí, profe, está Está fácil. bien fácil, ¿cierto? Pero Facilísimo. obviamente hay que revisar nuevamente el video, la grabación para ir Y también entendiendo. hay que practicar, ¿cierto? Y para que practiquen, ¿se acuerdan del ejercicio de los triángulos que les había dejado? Sí, Sí. Ya, háganlo con JSP. Tienen que Ya. ingresar los datos por formulario y tienen que tener una respuesta en JSP. incluido el servlet, todo, ¿cierto? Sí, con servlet y todo, obviamente. La respuesta tiene que estar en el servlet. ¿Ya? Ya, ya, profe. Ya, muchachos. Ese es el ejercicio que les voy a pedir que hagan para ahora. ¿Hasta qué hora es esto? Hasta las 2:55. Les quedan 8 minutos. No, para la próxima clase, muchachos, traer el ejercicio terminado. ¿Ya? Dame un segundo. Tengo la grabación.